Les decía un minuto, no tardábamos. Apple, compañía protagonista en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto va el cántaro a la fuente, tanto va Joe Biden a decir, oye, restricciones, 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 restricciones contra la tecnología china, ya está bien, Huawei no puede entrar en nuestra red de 5G, ya está bien, ZTE no puede entrar en nuestros componentes, ya está bien de que los chinos cojan nuestros datos y se los lleven a China, ¿qué ha dicho China? Sí. Pues ya está bien de que se lleven directamente los datos Estados Unidos también allí. Prohibido el iPhone para los funcionarios públicos, son millones de funcionarios en China. Prohibido para su entrada en edificios gubernamentales, prohibido para su entrada si perteneces a una empresa pública y prohibido hablar por él de cualquier cosa relacionada con el trabajo en China. Dices, no pasa nada. Bueno, 3.23 abajo. Es curioso porque creo que podemos ver incluso el gráfico para que vean ustedes el guantazo que se ha pegado en el día de hoy. Aquí estamos viendo algunos de los movimientos importantes, cómo se ha intentado recuperar después. Este es el final, pero si efectivamente, si lo extendemos un poquito, fíjese con qué claridad se ve lo que ha ocurrido. Fíjense, ¡pum! Directamente esa caída que tiene que ver, 200.000 millones han volado de ahí, y tiene que ver con que si Estados Unidos se pone a prohibir a China, era evidente que en algún momento iba a ocurrir, China iba a responder a Estados Unidos. Y ha ocurrido, evidentemente. Insisto, 200.000 millones por esas restricciones al iPhone en China. Ojo al movimiento. Y si me permiten, hoy hemos conocido datos de empleo de las peticiones de subsidio semanales por desempleo. Han caído a 216.000. Y dirán ustedes, bueno, está bien, la gente no pide empleo, eso es que está bien. No, cuidado, es que a la Reserva Federal lo que no le viene bien es que las peticiones de subsidio por desempleo caigan por encima de las expectativas también. No es que mejoren el dato anterior, es que además, si esperas que caigan un poquito, bueno, pero es que superen las expectativas, lo que quiere decir es que la gente sigue con su trabajo y no está habiendo desempleo, la gente no se está yendo al paro. Un poco en la línea de lo que decía Joe Biden, no en mi guardia. Claro, en su guardia, incentivando el trabajo, incentivándolo todo, no hay problema, porque directamente ya el gobierno va poniendo dinero en todos los sectores. Si metes 600.000 millones, insisto, y sé que soy muy pesado con esto, pero es que es llamativo. Si metes 600.000 millones de dólares directamente a los distintos sectores, ocurre esto, que la gente no se va al paro. Es verdad que caen los salarios. Y además es verdad que hay ciertos movimientos que cambian, que lo hemos visto claramente. Hay ciertos movimientos que cambian cuando uno mira al dato de empleo, es decir, incluso crece un poco el desempleo. ¿Cómo es posible que crezca y semana tras semana caigan las solicitudes de desempleo? Bien, vamos con esto. Están cayendo los salarios, y esto sí parece una evidencia. Y además, hoy, Walmart, la gran cadena de supermercados, uno de los mayores empleadores, por no decir el mayor empleador de Estados Unidos, ha dado datos de contratación y de pagos iniciales. Las contrataciones son más o menos, pero esos pagos iniciales que se refieren a las primeras nóminas en esas contrataciones, son todas más bajas que en tiempos previos. Es decir, está en una tendencia clara Walmart pagando menos ahora. Todo está cayendo. Entonces, efectivamente, y como dijera la Reserva Federal ayer en el libro beige, están cayendo los salarios. ¿Qué pasa entonces con el empleo? ¿Cómo es posible que la gente no se esté yendo a la calle si hay tanta necesidad y está bajando? Porque los datos apuntan a que el personal, especialmente en un estrato más bajo, porque aquí muchas veces nos hemos afanado en luchas ideológicas con esto, con lo otro, en realidad, si lo miramos por clases, los estratos más bajos cobran tan poco que están perdiendo el empleo momentáneamente para buscarse dos e intentar subir con eso el salario. Aunque, es decir, se paga menos por hora trabajada y lo que hace la gente es buscarse formas para trabajar más horas. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, si hay un fallo detrás, hay un sistema que está claramente desestabilizado y del que, ojo, de momento poco se está hablando. Sí se ha hablado de que hay 200.000 millones en el limbo dentro de los bancos, de los distintos bancos que gestiona la Reserva Federal a través de la FEDIC, de ese sistema regulatorio. La FEDIC es el regulador, si quieren, bancario, dentro de la Reserva Federal. Ese sistema creado en coordinación con la Secretaría del Tesoro para vigilar los bancos, especialmente, además, a raíz de lo ocurrido con la crisis económica, este mismo año me refiero, en la que se fue al traste Silicon Valley Bank y etcétera.
Bueno, pues por comprar ese tipo de bancos todavía hay una merma importante, 40.000 millones, hay unos 200.000 millones que tienen todavía desubicados en la FEDIC, pero creen que 40.000 millones se deben a pérdidas que son pérdidas contables adjudicables a este tipo de compras, a esos bancos fallidos que los han ido adquiriendo otras entidades. Claro, no cuadra nada, insisto. A todo esto, hoy, protagonista, yo les ponía Apple, el Nasdaq 100 evidentemente sufre cuando una compañía, de las mayores compañías por capitalización del mundo, se da esta castaña. Y hoy pues lo vemos también con esa caída del 0,7, a pesar de que el resto lo estén haciendo bien. Saliéndonos de Estados Unidos, se ha hablado y mucho de hasta qué punto China, Rusia, China son aliados más allá de las buenas palabras, de la diplomacia y de los gestos diplomáticos entre uno y otro. Es verdad, bueno, aquí lo tienen directamente en el gráfico y enseguida lo explicamos. Se ha hablado mucho de si China va o no va también a comprar más gas del que ya le compra, de cuál es la realidad de los datos, de si de verdad está siendo tan beneficioso para Rusia todo lo que hay detrás, o si está simplemente derivando lo que tenía en Europa y perdiendo dinero. Bueno, pues las importaciones de China desde Rusia han aumentado más que nunca, en términos, mirándolo en dólares, contrarrestan toda la caída general de la compra de bienes extranjeros que tiene Rusia. China compró 11.500 millones de dólares en productos rusos en agosto. También aumentó más de una cuarta parte con respecto a julio, es decir, más del 25%, según las cifras que ha publicado Pekín, las cifras aduaneras que ha publicado Pekín hoy mismo. Es el mayor recorrido mensual, es decir, el mayor aumento mensual que ha habido en agosto de importaciones desde China, o sea, desde Rusia hacia China, en más de 2 décadas. O sea, más de 20 años hacía que no se veía un mes en el que China demandase tantísimo a Rusia. El comercio pues ha aumentado evidentemente después de las sanciones, como les comentaba yo, pero Rusia espera que ese volumen comercial con China alcance los 200.000 millones de dólares este mismo año, desde los 185.000 que marcaron el año pasado. Cuidado, porque esto, y se puede ir a buscar, ya lo dijimos aquí en febrero, por la línea ascendente que llevaban, que es esta que ven aquí, que lo vamos a ver muy claro, llevaban una línea ascendente tan clara, que claro, cuando nos hemos empezado a ir hacia este trimestre, hacia este final, nos hemos dado cuenta de que, ojo, desde aquí que empezamos a verlo, era lógico, dijimos, ojo, van a superar las previsiones de 200.000 millones que tenían, y tiene toda la pinta. Allí siguen subiendo, y el gráfico es claro. Digo que la subida, fíjense, el subidón que hay al final, en la línea amarilla, esa es la subida por volumen. Es verdad que el valor es menor, pero en cuanto al volumen de lo que se está exportando es mayor. ¿Por qué es menor por valores? Bueno, pues por lo que les comentaba, porque es verdad que en cierta medida tiene que reducir el precio. Aún así, es una barbaridad. Es decir, aunque haya caído un poco, sigue siendo una barbaridad. En fin, con este dato están Rusia y China, y mientras tanto Europa lo que está haciendo, lo que ha hecho entre otros Ursula von der Leyen en el día de hoy, es irse a Emiratos Árabes Unidos a decirle que por favor, a ver si es posible, no dejen que Rusia se salte las sanciones. Como con China no pueden hacer mucho, porque no vas a ir a Xi Jinping a decirle, oye, no ayudes a Rusia, mientras le impones sanciones y le quitas además las conexiones que tiene para contigo. Como no puede hacer eso Europa, y como no va a ir a Irán tampoco a decir nada, se ha ido a Emiratos Árabes Unidos, donde todavía quedan algunos acuerdos, a decir, oiga, ¿y si nos echan una mano y dejan de facilitarle la vida a Rusia con acuerdos tanto en recortes de petróleo como particularmente en reenvíos del crudo que llega de allí? Bueno, que se lo van a pensar. O ni eso, porque no ha habido respuesta ni comunicado oficial desde Emiratos Árabes Unidos a esa visita de Ursula von der Leyen respecto a esta cuestión. Ella ha ido a presionar sobre esto, si sale bien o mal lo veremos en el futuro, pero tiene mala pinta para Europa. En fin, por cierto, Europa, hoy, PIB, zona euro. La economía de la zona euro casi ya no crece, nos hemos quedado estancados y además, bueno, esto es lo que está pasando. Esto es el año pasado y estamos en esto. Estamos hablando de los datos del segundo trimestre, es decir, hasta finales de julio. Bueno, ¿qué contarles? 0,3. El problema es que el crecimiento está absolutamente estancado, decía yo, porque desde ese 0,3 se ha ajustado al 0,1. O sea que es mentira que esto está en el 0,3. Cada vez que hay un reajuste nos dicen que crecemos menos de lo que esperábamos. Y sin embargo el rejón nos lo han metido igual. Y nos meten un gol cuando nos dicen que va todo fantástico en el primer dato.
porque lo están reajustando del 0,3 al 0,1, es decir, que es que estamos así, absolutamente planos. Marta Vilar, datos de la zona euro con una Alemania estancada y una Italia absolutamente estancada, pero sobre todo una Alemania donde además la producción industrial ha sido un desastre. Cae por tercer mes consecutivo y la locomotora ya no es locomotora, o si acaso se está quedando en una de esas locomotoras a las que uno les hace fotografías por antiguas y oxidadas. Marta, detalles de estos datos de la zona euro, cuéntanos. Ha sido uno de los datos del día en Europa. PIB que queda en un crecimiento prácticamente nulo, 0,1%. ¿Cuál es la noticia? Que se revisa a la baja. Es el PIB del segundo trimestre. En los datos preliminares que conocíamos a final del mes de julio se decía que el crecimiento había sido del 0,3, que tampoco es gran cosa, pero ya nos alejábamos de esa contracción económica del último trimestre de 2022, de ese crecimiento cero del primer trimestre de 2023, y parecía que otra vez empezábamos en esa senda de crecimiento, pero no ha sido así. El dato revisado que hemos conocido en el día de hoy es que en el segundo trimestre de este año la economía europea solo ha crecido un 0,1%, que es prácticamente nada. Ya saben que un poquito más abajo del 0,1 está el 0 y eso ya es el paso previo a tener una contracción económica, que ya la tuvimos, por cierto, ya lo saben, en el último trimestre de 2022. Bueno, pues desde luego que el decrecimiento en Europa está ahí, está al borde. Y esto, por lo tanto, solo quiere decir una cosa, que las subidas de tipos del Banco Central Europeo parece que han hecho efecto. Y efectivamente, en Europa, el decrecimiento y los problemas económicos están empezando a emerger. Claro, la gran cuestión, la gran pregunta a partir de ahora es qué va a pasar con el Banco Central Europeo, qué va a hacer la semana que viene cuando tenga que analizar todos estos datos en esa reunión de tipos. ¿Va a darle mucha importancia a este dato de crecimiento prácticamente cero en la Unión, en la eurozona más bien? Y por lo tanto, ¿esto quiere decir que el Banco Central Europeo va a pausar la subida de tipos o va a tener otras excusas, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, para seguir subiendo los tipos de interés? Hay muchas dudas todavía en el mercado sobre qué puede hacer la presidenta del Banco Central Europeo y por el momento todavía están abiertas todas las posibilidades, aunque lo que estamos viendo claro es que desde luego la economía de la eurozona está empezando a sufrir, y aunque todavía no tengamos esa recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de decrecimiento, de contracción económica, el crecimiento que estamos teniendo es prácticamente nulo. Contracción económica último trimestre de 2022, 0% de crecimiento primer trimestre de 2023 y 0,1, es decir, casi nada en el segundo trimestre de este año. Veremos si finalmente esa previsión que tenía el Banco Central Europeo del 0,9% de crecimiento para todo 2023 se acaba cumpliendo, aunque ya tiene pinta, ya les digo, de que no, porque en la primera mitad el crecimiento ha sido prácticamente nulo. Crecimiento prácticamente nulo del 0,1% concretamente, es decir, revisiones a la baja, revisiones a la baja, revisiones a la baja. Esto parece una tomadura de pelo. O sea, si tú vas a hacer una decisión de algo, y lo digo de verdad, si el Banco Central Europeo tiene que tomar decisiones en base a los datos que tiene, y los datos que tiene no son de verdad, porque cuando lo revisas todo va peor, ¡buah! Y fíjense que no soy yo especialmente amigo de la cautela o agresividad, o todo lo contrario, o en general de las decisiones últimas del Banco Central Europeo, pero la realidad es que, claro, o les dan a ellos bien los datos y simplemente nos mienten a nosotros, y ellos ya sabían que el revisado saldría así, o el Banco Central Europeo tiene una papeleta importante, porque claro, está subiendo tipos de interés pensando que el crecimiento es 1, y no es así. Ahora viene la reunión de la próxima semana, 14 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Va a haber una subida más de tipos de interés? ¿Van a anunciar otra? ¿Vamos a decir que estamos fuertes? Producción industrial, tercer mes consecutivo en negativo directamente. No es con altibajos, no es en contracción en crecimiento o crecimiento escaso, no, es negativo. Contracción, perdónenme. No es que haya un crecimiento pequeño, no, negativo. 3 meses. Y llevamos todo el año con crecimiento también negativo en Alemania, no solo de la producción industrial. Lo llamativo es que ya directamente no funciona ni la industria en Alemania. Esto se ha dicho toda la vida. Verá como el paradigma de lo que funciona bien, la industria en Alemania. Están las empresas intentando trasladarse fuera porque no quieren quedarse sin el pastel de las exportaciones a China porque pasa esto. Alguien no lo ha pensado bien. No se ha pensado bien lo de desconectarse de China a cierta velocidad. O no se ha pensado bien o no se ha pensado y estamos jugando con las cartas que llegan malamente. Porque lo de desconectarse de China a toda velocidad, porque tenemos unos problemas de seguridad, que es que, insisto, si todo puede ser más o menos comprensible, pero
¿De verdad lo han pensado ahora? Y entonces, ¿para qué mentir? Quiero decir, ¿por qué decir que 0,3 y luego ir rebajando al 0,1? Igual hacen una revisión nueva del PIB y nos dicen que en realidad fue negativo. Y mientras tanto el Banco Central Europeo venga a subir tipos de interés porque el crecimiento era sólido, porque estaba la inflación todavía alta, porque cree que los salarios van arriba. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con estos datos, insisto, en una Europa donde, ojo, y a todo esto, lo que les decía, nuevamente contradicciones, no está tan sólido todo como para que el Banco Central Europeo siga subiendo tipos si vamos hacia abajo. Y la Reserva Federal al contrario, si todo está tan bien, ¿por qué no toma otro camino? Hay cosas que no se entienden. Han bajado, por cierto, las hipotecas en Estados Unidos por segundo mes consecutivo. Esto es raro, sobre todo cuando los tipos están tan altos. Lo que quiere decir, en realidad, es que están esperando desde la vivienda en Estados Unidos que ya dé la vuelta a la Reserva Federal, que empiece a bajar tipos. No digo que lo vaya a hacer ahora, pero ya tiene la sensación de que más no van a subir, así que si puedo asumir el coste aquí, es que estoy bien, porque lo peor que va a pasar es que bajen. En eso están. O sea, nadie tiene la percepción de que haya una crisis, ni que haya una crisis, por un lado, en Estados Unidos, todo el mundo parece que va bien, ni que haya en Europa un crecimiento real. Yo no sé qué nos están contando, parece todo, bueno, la vida de colores distintos, los mundos de Yuppie, que decía para Jerome Powell esta mañana José Antonio Bittner, aquí en Negocios Televisión. En fin, por cierto, ya que estoy hablando de Estados Unidos también esta mezcla, Estados Unidos y Europa, en particular Estados Unidos le puso una serie de aranceles al acero de la mano de Donald Trump cuando era presidente, que se lo puso a todo el mundo, incluyendo Europa. Esto a Europa le sentó muy mal y entonces la justificación de Donald Trump fue, mire, ustedes tienen algo que le han llamado política agraria común, que consiste en que les sueltan unas subvenciones como si no hubiera un mañana a modo de regadío, si me permiten, la agricultura en los distintos países. Esto es dopar esos sectores y es subsidiarlos. Voy a hacer lo mismo con mi acero. ¿Cómo? Poniéndole aranceles a todo el mundo. Ahora Joe Biden, que claro, te pide en Europa que desconectes de China, te dice en Europa que desconectes del gas ruso, te dice, y como todo eso te va diciendo, pues ha tenido a bien dar también, además de 7 palos, pues tirar una zanahoria. Y la zanahoria es el acero. Joe Biden y la administración americana van a pactar con Europa para retirar a Europa de ese tipo de problemas arancelarios y dejar particularmente a China metido en ese jardín. Es decir, tanto Europa como Estados Unidos vuelven a estar de acuerdo, vuelven a comerciar en el acero con bastante libertad y le ponen los aranceles a China. China ha salido rápidamente a decir que va a hacer lo mismo con el hierro y vamos a ver cómo jugamos a esto. En fin, ¿cuál ha sido la reacción? Y sobre todo, ¿cuáles son los tiempos que se manejan para todos estos tipos arancelarios? Javi Luengo, detalles de esta información y estas reuniones. Sí, Europa entra de lleno en la guerra comercial que tiene abierta Estados Unidos con China y principalmente vuelve ahora contra aranceles al acero por el exceso de producción de este material en China y también otros países. Lo que adelanta la agencia Bloomberg es que las medidas que quiere imponer Estados Unidos en connivencia con la Unión Europea también se centrarían principalmente en las importaciones procedentes del gigante asiático que se benefician de prácticas no comerciales. El alcance de las medidas, más allá de China, podría incluir a otros países que también podrían terminar por ser objeto de las discusiones y del nivel de los aranceles, aunque este asunto todavía, dice la agencia de noticias norteamericana, se está debatiendo. El acuerdo forma parte de otro más grande, un global sobre acero y aluminio sostenible que la Unión Europea y el gobierno de Joe Biden llevan negociando desde 2021. Un paso más, un capítulo más en toda la larga historia que se inició en 2018 cuando el presidente de entonces estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Aquí tenía el fin de brindar a los productores estadounidenses, lo que desató una gran disputa comercial con la Unión Europea. Finalmente se trató de solventar ya durante la administración de Biden en la Casa Blanca, pero ahora van ambos a por China. En 2021 acordaron poner fin a la disputa y cooperar en un acuerdo global. El gigante asiático parece ser el próximo de sus objetivos. De momento, lo que se trata es de limitar el volumen de exportación del gigante asiático de este tipo de metales. Gracias, Javi. Y un último asunto. Todavía en Estados Unidos, noticia de prácticamente nada, de ahora mismo. Sam Bankman-Fried, ¿recuerdan ustedes? Y FTX. Bueno, pues uno de sus amigos, uno de los altos ejecutivos de FTX, se ha declarado culpable de robo de fondos de sus clientes, de manipulación del fondo de sus clientes y
del pago de sobornos con esos fondos robados a políticos estadounidenses. Insisto, se ha declarado culpable de esto un ejecutivo de FTX y esto además le va a hacer el camino imposible a Sam Bankman-Fried, que tiene que enfrentarse también todavía al sistema judicial americano. Sergio Fernández, con esto de las divisas, con los movimientos, con FTX de protagonista, ¿qué ha pasado exactamente? Porque admiten haber pagado hasta 24 millones de dólares en sobornos a los políticos. Muy buenas, José. Pues hay novedades en torno a una de las mayores estafas de la historia de las criptomonedas, el caso de FTX, el que era el segundo exchange más importante del mundo, que quebró el año pasado y que ha provocado uno de los mercados bajistas más largos de la historia. En este caso, la noticia es que un ex ejecutivo de FTX, en concreto Ryan Salam, está planeando declararse culpable esta misma tarde de los cargos penales por el colapso del intercambio de criptomonedas. En este caso, Salam era el codirector ejecutivo de la subsidiaria de FTX en Bahamas antes de que el intercambio implosionara, explotara, como les decíamos, el año pasado. Va a comparecer en apenas unos minutos ante el Tribunal Federal de Manhattan después de largas negociaciones con los fiscales. En el momento este momento, ojo, porque es muy importante, porque estamos apenas un mes de que tenga lugar el juicio contra SBF, contra el CEO de FTX, y esto puede ser, desde luego, un punto muy importante de cara al juicio que tendrá lugar el mes que viene. Durante su mandato en FTX, además, emergió como un prolífico donante político, ojo, porque contribuyó a las campañas tanto de los demócratas como de los republicanos, aunque es cierto que siempre se ha dicho que ha tenido más vínculos con los demócratas, con nada más y nada menos que 24 millones de dólares, además robados, en este caso, de sus clientes. Los fiscales han dicho que Salam, el ex codirector ejecutivo, tenía un papel muy importante en este presunto plan de donaciones políticas y además quiere mostrar al jurado un mensaje privado que Salam envió a un miembro de la familia en 2021, en noviembre de 2021, explicando que era un donante testaferro que Sam Bankman-Fried, que SBF, utilizaba para hacer donaciones políticas. Además, los fiscales también alegan que Bankman-Fried hizo mal uso de los fondos de los clientes por otorgar préstamos a Alameda, que era algo así como su subsidiaria, y que además alimentaba a donantes testaferros que se utilizaron para contribuir a campañas políticas tanto republicanas como demócratas para intentar influir en las decisiones políticas que afectan a la industria de las criptomonedas. Siguen, en este caso, las malas noticias, los rumores en torno a Sam Bankman-Fried, al CEO de FTX, que por cierto sigue en la cárcel, encima con un ordenador nuevo, después de estos vínculos que ha tenido tanto él como su familia con el Partido Demócrata, y después de contribuir con 24 millones de dólares robados, en este caso, de sus clientes. Gracias, Sergio. Hasta aquí esta parte de Noticias del Día y ahora sí.